Bienvenidos. En este video vamos a hablar acerca de subestaciones eléctricas. Vamos a ver el concepto de qué es una subestación y también ver las clasificaciones de subestaciones eléctricas. Inicialmente definimos nuestro sistema eléctrico de potencia a nuestro sistema eléctrico predominante en corriente alternada, desde que generamos hasta que entregamos esa energía generada a nuestros consumidores finales. El sistema de potencia se divide entonces en tres partes. La primera parte de generación, la que está aquí, luego el sistema de transmisión y tenemos el sistema de distribución. Sabemos que por condiciones técnicas y económicas, la tensión de los generadores no se puede llevar o transmitir esa energía hasta los usuarios finales. Por lo tanto, variamos las tensiones en las tres partes de nuestro sistema de potencia. De generación elevamos para transmisión, como muestra la figura acá, a unos 400 kV, y de transmisión llevamos a la subestación de distribución, donde reducimos entonces a una tensión de 34,5 kV. Aquí en Paraguay, 23 kV. Por lo tanto, las tensiones operan en distintos valores en las tres partes de nuestro sistema de potencia. El objetivo del sistema de potencia entonces es proveer esa energía a las varias cargas existentes en un determinado área de servicio, ¿sí? Llevar esa energía que generamos hasta los consumidores finales. Esa energía que generamos y llevamos hasta los consumidores finales, entonces, deben obedecer ciertas condiciones mínimas de calidad de energía. Algunas de estas condiciones son: la frecuencia tiene que ser constante dentro de un límite de tolerancia establecido eso por el órgano regulador. La tensión constante también dentro de un límite de tolerancia establecido por el órgano regulador. En el caso de Paraguay sería la ANDE. Y también una alta confiabilidad. Entonces, el concepto de subestación nos dice: es un conjunto de dispositivos eléctricos que forman parte de un sistema de potencia. Dentro de estos dispositivos eléctricos tenemos los componentes dentro de una subestación. Y estos dispositivos eléctricos son las barras, el barramento, los interruptores, los seccionadores, los transformadores de tensión, ¿sí? Los transformadores de intensidad, los transformadores de potencia. Todos estos equipos son dispositivos eléctricos que forman parte del sistema de potencia y lo denominamos subestaciones eléctricas. Entonces, como vimos hace rato, las tres partes del sistema de potencia operan a diferentes niveles de tensión. Por lo tanto, tenemos la primera subestación, que le llamamos subestación de generación, donde entonces elevamos el nivel de tensión de la unidad generadora hasta el nivel de tensión de transmisión, ¿sí? Esa tensión de transmisión, entonces, reducimos nuevamente aquí en la subestación de distribución, ya sea para usuarios residenciales como también usuarios comerciales. Entonces, como de concepto tenemos que la función de una subestación es transformar tensiones y derivar circuitos de potencia, cuidando el ecosistema del impacto ambiental. Entonces necesitamos necesariamente subestaciones a lo largo de nuestro sistema de potencia para estas dos funciones: transformar tensiones, porque la tensión de operación en transmisión es distinta, de distribución también. También tenemos las subestaciones de maniobra, como dice el concepto acá: derivar circuitos de potencia, que es para redireccionar el flujo de potencia a otros usuarios. En el ejemplo que estamos viendo aquí, entonces tenemos una subestación de maniobra, está redireccionando el flujo de potencia a una subestación para un complejo industrial. Son las dos funciones principales que cumple entonces las subestaciones dentro de nuestro sistema de potencia eléctrico. Entonces, ¿cómo funciona la subestación? Tenemos conectar y desconectar equipos del sistema. La operación de los equipos dentro del sistema eléctrico se realiza entonces en las subestaciones. Energizar transformador, energizar línea de transmisión,
dar comando de apertura, seccionador, interruptor. Como segundo ítem tenemos garantizar la continuidad en la provisión de energía a los centros consumidores, elevar o reducir tensiones en el sistema por medio de transformadores y regular tensiones en el sistema de potencia. Son funciones que realizamos entonces en nuestra subestación eléctrica. Clasificación. ¿Cómo se clasifican las subestaciones eléctricas? La primera clasificación que tenemos es según su función, según la función que cumple una subestación dentro del sistema eléctrico de potencia. ¿Sí? Tenemos entonces ahora la primera clasificación, que son las subestaciones elevadoras. Estas subestaciones entonces están ubicadas normalmente en los centros de generación, están destinadas a elevar la tensión de generación. Como dijimos hace rato, los generadores operan a una tensión nominal menor que la tensión de las líneas de transmisión, por lo tanto hay que elevar esa tensión. En el ejemplo tenemos aquí entonces el barramento de generación, que está a 13.8 kV, ¿sí? Está entonces llevando a los transformadores elevadores y eleva una tensión de 220 kV, que son entonces las tensiones para las líneas de transmisión. Entonces, toda central de generación va a tener necesariamente una subestación elevadora. Como ejemplo, aquí tenemos una subestación que está en una central generadora, que es la subestación SHIS de la Itaipú Binacional. Estas subestaciones son de gran porte, son de muy alta confiabilidad. En el ejemplo aquí, entonces, esta subestación, la máquina trabajan a una tensión nominal de 18 kV y elevan a la tensión de 500 kV para posteriormente su línea de transmisión, ¿sí? Es una subestación de gran porte, tiene una corriente nominal de 4000 amperes para tensión de 500 kV, posee 54 disyuntores, 128 seccionadoras, 414 TC y 24 TP. Entonces son subestaciones de gran porte. En el ejemplo que estamos viendo aquí es una subestación del tipo SHIS, aislada a gas SF6. Otro tipo son las subestaciones transformadoras. Acá dice destinada a reducir la tensión para su distribución a otra concesionaria o consumidor industrial, ¿sí? Entonces, aquí recibimos la energía de las líneas de transmisión, como está en el ejemplo acá, de 220 kV. Llevamos a transformadores donde reducimos a tensiones de subtransmisión, donde podemos alimentar a grandes consumidores industriales o otras concesionarias que se encargan entonces de operar dentro del mercado de distribución. En Paraguay, un ejemplo de una empresa de distribución, tenemos a la empresa Clipsa. Clipsa es una empresa que se llama Compañía de Luz y Fuerza, es una empresa de Paraguay, está destinada a la distribución y comercialización de energía eléctrica en Villarrica. Ellos reciben entonces una tensión de 66 kV de la ANDE, tienen una subestación de 60 MVA, ¿sí? Y eso utiliza para distribuir entonces a los municipios de Villarrica y alrededores. Es una empresa de distribución aquí en Paraguay. Luego tenemos las subestaciones distribuidoras, ¿sí? O las subestaciones de distribución, ¿sí? Aquí recibimos entonces en 66 kV, ¿sí? En nuestros transformadores reducimos la tensión de 23 kV y aquí tenemos ya los alimentadores entonces para poder llegar esa energía a todos los usuarios finales. Es la última etapa entonces de transformación de niveles de energía en el sistema eléctrico potencia. Luego de esto que está aquí, tenemos ya los PD o los puestos de distribución, que ya son entonces para los consumidores finales. Un ejemplo de una subestación de distribución, tenemos la subestación de Santa Rita, ¿sí? Recibe en línea de transmisión de 220 kV, reduce a 23 kV y aquí están los alimentadores entonces para alimentar
a esta zona que está aquí. La capacidad de esta subestación es de 41.6 MVA. Esta zona dice acá que alimenta a unos 300.000 clientes de la zona urbana, suburbana, industriales en Santa Rita, Naranjal, Santa Rosa del Mondaú y Paranambú. Este es un ejemplo entonces de una subestación de distribución. Luego tenemos las subestaciones derivadoras, ¿sí? En las subestaciones derivadoras no tenemos transformadores, ¿sí? O le llamamos también subestaciones de maniobra, con la única finalidad de redireccionar el flujo de potencia. Cuando yo quiero redireccionar el flujo de potencia a otra ciudad, a otra subestación, entonces tengo lo que se conoce como subestaciones derivadoras, ¿sí? Que es parte de lo que dijimos también dentro de la función de la subestación, ¿sí? Era variar los niveles de tensión y la otra definición decía derivar circuitos de potencia. Entonces, para derivar circuitos de potencia, tenemos esta subestación que se conoce como derivadora. Bien, también podemos tener sistema de transmisión en corriente continua y aquí también tiene una función las subestaciones eléctricas. Cuando tenemos entonces una línea de transmisión en corriente continua, así como estamos viendo aquí en la figura, vamos a necesitar entonces de una subestación para poder rectificar esa corriente alternada, pasar a corriente continua. Y esta corriente continua, cuando llega a su tramo final, vamos a tener que hacer la inversión, pasar de corriente continua a corriente alterna para entregar nuevamente a sistema de potencia en corriente alterna. Bien, para este enlace entonces de HVDC o línea de transmisión corriente continua en alta tensión, necesitamos también de subestaciones, ¿sí? Entonces la primera subestación, en este caso, son las subestaciones rectificadoras, que son las que están destinadas a convertir la energía de corriente alterna a corriente continua. Tenemos aquí un ejemplo entonces de un sistema de transmisión en 500 kV que entregan 50 Hz. Viene acá una subestación rectificadora que pasa acá a una línea de transmisión de 600 kV en corriente continua. 600 y menos 600 kV, línea de transmisión en corriente continua. Esas subestaciones rectificadoras, tenemos aquí un ejemplo de la subestación rectificadora en Furnas. Son entonces torres o bancos de tiristores donde se hace la rectificación de corriente alterna a corriente continua. Un ejemplo de esta aplicación aquí en Paraguay es aquel del uso de la energía sobrante que Paraguay no lo utiliza en la Itaipú Binacional. Entonces, aquí en el esquema tenemos, son 4 líneas de transmisión en 500 kV, margen derecha, 4 líneas de transmisión de margen izquierdo, ¿sí? Toda la energía que Paraguay produce viene acá hasta la subestación margen derecha y en la subestación margen derecha tenemos otras líneas de transmisión que salen y van hasta la subestación de Furnas. Bien, entonces tenemos aquí un inconveniente, porque Paraguay opera en 50 Hz y Brasil opera en 60 Hz. Y no puede haber una interconexión entre estos dos sistemas debido a estas frecuencias diferentes. Entonces, la solución para una interconexión asíncrona es tener entonces una línea de transmisión en corriente continua. Y es lo que hace entonces Brasil. Toda la energía que Paraguay no utiliza transmite entonces aquí hasta la subestación Furna. Aquí se hace la rectificación en una línea de transmisión que tiene como entrada 500 kV, 50 Hz en corriente alterna. Rectifica aquí entonces en una línea de transmisión bipolar en corriente continua de más o menos 600 kV. Esta línea de transmisión se va hasta Ibiúna, en San Paulo, donde se hace la inversión entonces a corriente alternada en 60 Hz para interconectarse y así con el sistema eléctrico brasileño.
Entonces, la última parte de la línea de transmisión de corriente continua sería la subestación alternadora. Aquí entonces donde convertimos la energía en corriente continua a corriente alterna. En el ejemplo entonces tenemos la línea de transmisión bipolar que dijimos de más o menos 600 kV que llega hasta la subestación alternadora. Aquí se convierte otra vez en corriente alternada y aquí pasamos ya a una línea de transmisión de 500 kV en 60 Hz, donde ya está entonces interconectado aquí con el sistema brasilero para llevar a sus distintas subestaciones. Otra clasificación más de las subestaciones, entonces, es según el tipo de instalación. Las instalaciones que tenemos entonces son las subestaciones de cielo abierto o subestación a la intemperie, así como muestra la figura. Aquí todos los equipos de las subestaciones están a la intemperie, por lo tanto, tienen que estar fabricados para poder soportar las condiciones climatológicas. Calor extremo, vientos fuertes, en algunos lugares geográficos temperaturas bajas como nieve, descargas atmosféricas. Todo esto tiene que estar entonces proyectado para este tipo de subestaciones. En este tipo de subestaciones, el medio aislante de la subestación entonces es el aire. El aire es el medio aislante entonces que separa aquí tanto entre fase y fase tierra. Son las subestaciones más económicas que tenemos actualmente y son también las que ocupan mucho espacio geográfico. Son subestaciones entonces que ocupan bastante metro cuadrado de, de suelo o de tierra para poder construir. Luego tenemos las subestaciones en interiores. Aquí los equipos ya están bajo techo, no están expuestos entonces a las condiciones climáticas de la intemperie. Mayormente usamos esto de distribución en caseta de pequeños transformadores de distribución. También tenemos la siguiente clasificación que son las subestaciones blindadas, ¿sí? Aquí el medio aislante ya no es el aire. Utilizamos mayormente un gas que se conoce como hexafluoruro de azufre, cuya denominación es SF6. ¿Cuál es la ventaja de esta subestación blindada? Es que el espacio es bastante reducido, como el aislamiento de este gas hexafluoruro de azufre es mucho mayor, tiene una rigidez dieléctrica mucho mayor con relación al aire. Por lo tanto, esto hace que los equipos puedan estar entonces más compactos, puedan estar más cerca una del otro. Mayormente se utiliza esta estación cuando hay problema de espacio geográfico. El espacio no es muy grande y necesito construir una subestación. Entonces, cuando el espacio físico es un impedimento, se utiliza entonces este tipo de subestación a gas AFC. Es una subestación bastante cara. Este gas hexafluoruro de azufre que está aquí en medio de esta tubería que estamos viendo, aquí está el barramento adentro y dentro de ese barramento tengamos el gas hexafluoruro de azufre. Es un gas donde se tiene que monitorar, no tiene que tener ninguna contaminación, no tiene que tener humedad, porque eso perjudica entonces a la aislación del gas. Entonces esto está siendo monitorado constantemente en estos tipos de subestaciones. Mayormente usada entonces en las subestaciones que están ubicadas en la central de generación. Y tenemos por último las subestaciones compactas. Subestaciones compactas son subestaciones más pequeñas, como muestra la figura, utiliza un menor espacio, si bien son transformadores de menor potencia, pero en estos cuadros que tenemos acá, tenemos todos los equipos, tenemos los transformadores, seccionadores, interruptores, los equipos entonces de maniobra de la subestación.
Es la tendencia actualmente en el mercado de distribución. Entonces, en vez de construir una subestación de distribución de gran porte, donde tenga 10, 15 alimentadores, y esos alimentadores yo distribuyo esa energía a lo largo de la ciudad, entonces la tendencia es tener pequeñas subestaciones compactas, ¿sí? En distintas localidades. Esto tiene menos impacto ambiental, utiliza menos lugares geográficos, menos cantidad de metros cuadrados de terreno, y tengo entonces varias subestaciones compactas a lo largo de todo mi sistema de distribución. Y eso aumenta mi confiabilidad. ¿Sí? Si yo tengo el problema en una subestación compacta, entonces es poca o pocas las personas o los clientes que van a quedar sin suministro de energía eléctrica. ¿Sí? Eso le llamamos entonces subestaciones compactas. Esto es todo en este video. Si es que te gustó este video, dale like.